Hola, ¿cómo están? Aquí para nuestra clase de razón de cambio promedio y variación porcentual. Notarán ustedes que variación o cambio porcentual es lo mismo. Usaremos indistintamente cualquiera de las dos palabras, ya saben, entonces para que no se confundan. Voy a mostrar acá una gráfica de la producción de café entre el 2005 y el 2014, como pueden apreciar. Y podemos hacer una preguntita. ¿Cuánto varió la producción de café entre el 2005 y el 2014? Es solo cuestión de leer la gráfica. Aquí es casi 200, yo diría que es 190, ¿verdad? ¿190 qué? 190.000 toneladas. Y en el 2014 fue, estamos hablando del azul, ¿correcto? El que es producción. 210, 210.000 toneladas. Entonces, ¿cuánto varió la producción entre los años 2005 y 2014? Bueno, 20.000 toneladas. Podemos decir que si este, por ejemplo, era, no sé, pues como Y sub 1, este es como Y sub 0, ¿verdad? Entonces la producción sería, o sea, la variación es Y sub 1 menos Y sub 0. Para expresar variación se usa un símbolo que es un triangulito que se llama delta. Entonces si la producción fuera Y, tendríamos que decir que la variación de Y es igual a Y sub 1 menos Y sub 0, ¿correcto? Vamos a ir familiarizándonos con esta notación que más adelante la vamos a tener que usar bastante. ¿Y cuánto creció en promedio la producción? Bueno, es la producción, Dios mío. La producción de café cada año. ¿Eso qué significa? Que si en estos 9 años que pasaron acá aumentó 20.000 toneladas, en cada año cuánto aumentó. Eso se puede hacer como regla de 3, pero en realidad podemos dividir las 20.000 toneladas entre los 9 años. Y esto le va a salir 2.222 aproximadamente toneladas métricas por año. Esto es un promedio y es aproximado porque un promedio nos revela un comportamiento. Esto se llama la razón de cambio promedio. ¿Razón de cambio qué significa? Razón de cambio es una velocidad. Es la velocidad del cambio. Ya sea crecimiento o decrecimiento, porque en este caso ha sido crecimiento porque ha sido positiva, pero también podría ser que sea negativa. Si el valor final hubiera sido menor, entonces hubiera sido negativa. Ha venido decreciendo a razón de tanto por año, ¿no? En este caso es positiva, lo cual es bueno. Quizás sea bueno que explique con un pequeño ejemplito. Esta puede ser la gráfica de cualquier función de costos. Y yo puedo estar quizás produciendo 100 unidades por semana y de pronto empecé a aumentar hasta que llegué a 200 unidades por semana. Y cuando produzco 100 unidades puedo estar en 2.500 soles de costos. Y cuando produzco 200 unidades de repente estoy en 2.800 soles de costos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto varió? La misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto varió cuando nuestra producción pasó de 100 a 200? ¿Cuánto varió? Si nuestra producción pasó de 100 a 200, nuestro costo pasó de 2.500 a 2.800. Varió, es más, puedo decir aumentó 300 soles, no sé, semanales, ¿no? Y por otro lado puedo decir, ¿y cuánto varió y en promedio, no? ¿Cuánto varió en promedio? ¿O cuánto aumentó? ¿O cuánto creció en promedio? ¿Qué tal ahí? Creció. También puedo decir eso. Entonces ya en promedio tendría que dividir los 300 soles, y eso se llama la razón de cambio promedio, los 300 soles que varió en total,
entre las 100 unidades que aumentó. Entonces quiere decir que 300 entre 100 da 3 soles por unidad. Lo que quiere decir que cada vez que aumenté una unidad, la interpretación siempre se hace mirando el número de abajo. Cada vez que mi producción aumentó una unidad, mi costo aumentó en 3 soles. Voy a escribirlo, ¿verdad? Porque me va a costar mucho. Cada vez, también se puede decir cuando. La producción aumentó una unidad. Entonces, o puedo no decir entonces también, el costo total aumentó. Aquí puedo incorporar un término interesante. A razón de. También puedo decir a una velocidad de. Y también un último término, a una tasa de. Entonces, conclusión, tasa es velocidad. ¿De cuánto? De 3 soles por unidad. Esa es la velocidad. Si yo uno milagrosamente esos dos puntos con una recta, eso es lo que me interesa. No me interesa lo que sucedió en el camino, si cuando estuve en 150 estábamos por acá o lo que sea. Lo que estoy diciendo es que cada vez que mi producción aumentó en 1, mi costo aumentó en 3. Y eso lo hice 100 veces. Y como aumentó 3 veces cada vez que aumentó 1, y eso aumentó 100 veces de 1 en 1, suponiendo que hubiera sido así, ahí están los 300, que aumentó los 300 peldaños. Pero digamos, los 300 soles que aumentó en estos 100 peldaños que hay acá. Digamos, si lo podemos ver así. Entonces yo creo que esto ya les resulta algo familiar, ¿verdad? Esto tiene que ver con la pendiente. De hecho, este 3 soles por unidad es lo mismo que la pendiente de la recta que une los dos puntos, el final y el inicial. Para eso les estoy poniendo esta diapositiva que sigue. Bueno, entonces la razón de cambio de promedio, ¿qué cosa es? Suponiendo que nuestra variable del eje X es X, bueno, la variable horizontal que puede ser Q, unidades, todas esas cosas, tiempo inclusive, cambia de x0 a x1, una posición inicial, por eso le ponemos x0, ¿no? Tratando de recordar un poco lo de física, b sub 0, igualito. A x1 se define de esta manera. Ahora, esto en realidad, si ustedes se ponen a pensar, este es el y1, ¿verdad? Y este es el y0. Entonces y1 menos y0 entre x1 menos x0, pues se parece un poco a la pendiente, ¿no? Bueno, pero la pendiente ustedes la tenían como y2 menos y1, pero finalmente es el y final menos el y inicial entre el x final y el x inicial. Y estos símbolos de acá representan variación. La variación de la función con respecto a x, bueno, en realidad esto es m. ¿Ok? Y esto es la razón de cambio promedio, que nosotros le llamamos RCP. Ahí tenemos una gráfica que muestra cómo el X se mueve de x0 a x1, generando un cambio que es delta de x, que lo vemos acá. Y al moverse a lo largo de esta curva, se genera un cambio en la y, que es f de x0 menos f de x1 menos f de x0, se resta. Y ese es el delta de y. Entonces lo que tenemos que calcular básicamente para hallar cuál es la velocidad a la que crece una función es dividir, ¿no? Nada más, una simple división. ¿Cuánto cambió el y? ¿Sobre cuánto cambió el x? Y esas unidades son unidades de y sobre x. O sea, si el y está en soles y el x está en unidades, pues le sale soles por unidad. Si el y fuera soles
y el X fuera años, pues le sale soles por año, y así. Un ejemplito. Miren, acá por ejemplo podemos mirar la gráfica. Determine la razón de cambio promedio. Acá habían dos ejemplos, le he quitado, le deja uno nomás. Cuando X varía de 1 a 3. Cuando X está en 1, y yo estoy en el punto, debo pensar que es el punto 1 o 2.5. Y cuando el X pasa de 1 a 3, el Y pasa de 2.5 a menos 1. O sea, disminuye, ¿se dan cuenta? Entonces en el punto 3 está en menos 1. Y tengo que dar la pendiente entre esos dos puntos. Entonces la razón de cambio promedio, cuando el X pasa de 1 a 3, sería f de 3 menos f de 1 entre 3 menos 1. Acá sí es importante que debe tomarse final menos inicial, exactamente porque la trayectoria va de aquí hasta acá, ¿verdad? Final menos inicial. F de 3 lo podemos leer en la gráfica. Otro día lo vamos a tener como regla de correspondencia. F de 3 sería menos 1. F de 1 sería 2.5. Y esto sería como que el x1 menos el x0, ¿verdad? 3 menos 1, 2. Esto sale menos 1,75, que realmente no tiene ningún sentido, ¿no?, práctico, porque este es un problema netamente intramatemático. Como saben, esto no tiene unidades de nada, y acá tampoco no hay, o sea, no sabemos si es costo, ingreso, utilidad o cualquier cosa. Simplemente quería que vean que la razón de cambio es negativa, porque el Y, cuando el X ha aumentado, el Y ha disminuido, y eso hace que la función haya decrecido. Nosotros ya hemos hablado de ese tipo de términos antes. Es una función que en ese tramo por lo menos es decreciente. Aquí queremos hablar de otro concepto que se llama variación porcentual. Lo van a entender muy fácilmente porque eso lo usamos cotidianamente de todos los días. ¿Cuál es el aumento porcentual? Miren, acá se muestra una tabla en la que hay información sobre los sueldos. No sé si estará tan actualizado esto, puede que haya algunos cambios ahorita, pero información de sueldos de profesores que dictan 24 horas a la semana, 30 horas a la semana o 40 horas a la semana. Y la escala, obviamente, de 1 a 7, donde los profesores que están, del 1 al 8, donde los profesores que están en escala 8 ganan más que los que están en escala 1. Y supuestamente uno en el tiempo va aumentando de acuerdo a sus capacitaciones y sus evaluaciones que les hacen. ¿Cuál es el aumento porcentual? Le podemos llamar variación porcentual, o también cambio porcentual. O sea, matemáticamente es eso, pero en el lenguaje coloquial tenemos que entender que dice aumento porcentual. Si ese aumento porcentual es cuánto aumentó el porcentaje de un profesor que dicta 40, o sea, es decir, acá, cuando pasa del nivel 2 al nivel 3. Solo he querido hacer del nivel 2 al nivel 3 para que vean cuánto es porcentualmente, porque yo puedo decir, sí, aumentó más o menos 300 soles, pero ¿qué significa eso porcentualmente? Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es cuánto aumentó en la realidad, y eso se llama delta, ¿no es cierto? Delta de V. ¿Por qué le pongo delta de V? V es el valor del sueldo. ¿Okay? Delta de V tendría que ser el valor final menos el valor inicial. El valor final es el sueldo cuando le aumentan del nivel 2, 2384. Y el valor inicial es el que está en nivel 1, 2073. Como pueden apreciar, el cambio en ese valor del sueldo mensual es como 211 soles. Perdóname, 311 soles. Gracias. 311 más 73, 384. 311 soles. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, eso depende, ¿no? Depende. Entonces, ¿cómo sabemos si es mucho o poco? Comparándolo con cuánto era originalmente. Por eso,
se define la variación porcentual como el cambio en el valor del sueldo entre lo que era inicialmente, ¿verdad? Ya no quiere. Lo que era inicialmente, le voy a poner I. Todo esto hay que hacer, porque si no, es que escribir en este lugar es complicado. Borrar todo. Decía entonces que es delta de B lo que cambió entre lo que era inicialmente. Eso es se llama la variación porcentual. ¿Ok? Lo que era para este ejercicio es 311 dividido entre los 2073 que era inicialmente, y eso multiplicado por 100 es un número que se expresa porcentualmente, ¿correcto? $311 en la realidad, que representa respecto a 2073 que ganaba antes. 15. Fíjense, 15%. 15% es una buena, yo creo que es un buen porcentaje de incremento de sueldo, dado que la inflación mensual, por ejemplo, es 3%, y eso a veces menos. Entonces 15% de aumento en el sueldo es bueno, ¿no? Uno puede hacer el ejercicio de calcular cuánto es porcentualmente el aumento de cada nivel, ¿no es cierto?, hacia arriba. Se puede hacer ese ejercicio para ver realmente cuánto era. Así a grosso modo, me parece que este último de acá es como 415 soles dividido entre 4.700, yo creo que da un poco menos del 10%, lo que significa que probablemente los primeros aumentos son más y después, conforme va llegando hacia arriba, son menos. Pero ustedes lo pueden verificar haciendo el cálculo para estos dos últimos, inclusive pueden hacer como ejercicio para todos los niveles. La definición de variación porcentual es exactamente esa. Si yo quiero analizar el comportamiento de cierta variable en cierto periodo de tiempo, ¿no?, de un estado a otro, un estado inicial a un estado final, simplemente el valor de esa variable lo resto, el valor final menos el valor inicial, que es lo que era, y eso es lo que cambió la variable, delta de B. Y ese cambio tengo que dividirlo entre lo que era, o sea, compararlo. ¿Cuánto significaba ese delta de B respecto a lo que era originalmente? Y para hacerlo porcentual, bueno, le pongo 100 y le pongo el símbolo del por ciento.